libro de arena. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de El Libro de Arena. Este es el primer episodio de la segunda temporada. Mi nombre es Ana Arias. Yo soy Eduardo Tena y para abrir la segunda temporada tenemos al doctor Eufrasio Bojorquez, profesor de Filosofía y Letra. Hola, el primer buenos. error ya de la segunda temporada. No, excelente, pues muchísimas gracias Eduardo, Ana, por la invitación y esperemos que esta charla sea de complacencia para todo tu público, para su público y que pues bueno, sigamos y éxito para ustedes dos. No, muchas gracias Sí, y también gracias. muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí hoy. Gracias. Y bueno, el día de hoy usted sugirió que habláramos sobre un libro de Jorge Ibargüengoitia que es Maten al León. Así es. Entonces, bueno, primeramente nos gustaría preguntarle cómo conoció al autor de Jorge Ibargüengoitia. Bueno, ahora sí como algún mito, alguna leyenda por ahí se ha dicho que el libro te escoge, que te busca, aun cuando tú andes buscando otras lecturas, recomendaciones. Recuerdo que era estudiante, estudiaba y trabajaba en una escuela preparatoria. Entonces, buscando por ahí en la pequeña biblioteca de la escuela preparatoria, empiezo a buscar y me encuentro entonces a Maten al León. Ya había tenido un acercamiento aquí mismo en la licenciatura, en una materia que se llama Análisis y Crítica Literaria, justamente con una obra de teatro, ¿sí?, que nos dieron para analizar. Y bueno, fue así como que primero un primer acercamiento con esa obra de teatro. Tenemos ahí que como que te influye el profesor, ustedes sabrán, Ana, Eduardo, si lo quieres o no lo quieres, si rechazas a ese tema, a ese autor, y dependiendo la persona, porque tienes como que algunas situaciones así como situaciones que no son tuyas, que no soy profesor, que no hay un clic por ahí y que sientes que eso no es para ti. Después me encuentro entonces a Maten al León. Así es como encuentro a Maten al León, que además es una obra fascinante. Como las personas que han leído algo de Ibargüengoitia, es lo que leas te va a atrapar, excepto esta pequeña obra de teatro, que luego ya después les diremos el nombre, que es muy concurrida además. Y lo que se uno cuenta es que tiene un humor. La primera lectura que tiene habla de un humor y cree que el humor es la representación de lo que es el mexicano. Nos damos cuenta entonces después que ese humor no es propiamente un gran chiste en la obra, sino que lamentablemente es algo que nos lleva, que nos muestra, podemos decir México, podemos decir Latinoamérica, podemos decir el mundo, la cosmovisión propiamente de una persona que conoce muy bien su tiempo. Sí. Eso puedo decir de Jorge Ibargüengoitia. Sí, y bueno, gracias a usted, como menciona, nosotros pudimos conocer a Ibargüengoitia, pero creo que empezamos más fuerte porque nos fuimos con La Ley de Herodes. Y precisamente es a través como de estos cuentos que uno se da cuenta de que Ibargüengoitia no es como otras figuras que enaltecemos, ¿no?, de la literatura mexicana, claro, porque es más transgresor, es más crudo, más sarcástico. Y pues esto es parte, ¿no?, como menciona, de su visión de contarnos, ¿no?, de este es México, a través de esos artículos. Sí, la ironía, su lenguaje es irónico totalmente, que primero nos lleva a una risa de disfrute, un gozo, sí, y luego puede caer alguna persona puede haber caído en llanto porque le muestra la realidad tan dura que es, que los hechos, especialmente hablando de Maten al León, y la composición propiamente de esta obra nos muestra que como si no hubiera un mañana, es un tanto fatalista, porque hagas lo que hagas, no puedes salir de este círculo, que el poder, que la estructura propiamente de la sociedad ya como está desarrollada, no puedes generar ningún cambio. Entonces podemos decir que es eso, y la ironía, pero de esto que llamamos vida, de esto que llamamos sociedad, de esos acontecimientos propios de nosotros como mexicanos, de estos que como latinoamericanos, porque también me permití hacer una ponencia hace ya justamente 9 años, para ahora en agosto, hace 9 años que presenté en Chile una ponencia sobre Maten al León,
Y la verdad es que, pues afortunadamente internacional, muchos de los de la audiencia que estaba y se sintió muy identificada con la obra de Maten a León. ¿Por qué? Porque los acontecimientos pareciera que estamos reflejando una actualidad, un momento estático hoy de nuestra vida, de nuestra sociedad. Pero resulta que no, es una obra que se publica en 1969, es una obra que está representada a principios del siglo pasado, o sea, en los años 20 del 1900. Es una obra que se encuentra en una... la situación se desarrolla en una isla caribeña, entonces mucha gente pensaría, es que es Cuba, puede ser las islas que se quisieron independizar en un proceso histórico a partir del 1800, cuando se dan las independencias de las Américas, pero no, es una obra tan actual porque lo que tiene Ibargüengoitia es que, como les dije ahorita, conoció muy bien su momento histórico, su momento real. Fue alguien que no fue transgresor por eso mismo, porque escribió lo que vio. Hubo un momento, como una anécdota ahí, por ahí se tiene, la pueden buscar ustedes en internet para que esté más amplia, porque luego por tiempos, pues bueno, no nos permite, pero la anécdota es esta. Hubo una periodista que se le pregunta, es que usted escribe entonces, pues ficciones, ¿no? O sea, como tratando de suavizar justamente por aquello de la libre expresión y lo que permite o no permitía el gobierno en turno decirse o expresarse, y que dice él, no, yo simplemente escribo lo que veo, lo que vivo. Y volvemos entonces a Maten a León, en esta pequeña isla que, ahora sí, irónica o sarcástica, como lo quieran manejar, se llama Arepa. Y es una palabra que tiene mucho significado para la América Latina. Sabemos que arepa, incluso en algunas zonas de México, regiones de México, pues decimos que es entonces una tortilla, ¿no? Justamente Venezuela, Ecuador, Colombia, conocen muy bien las arepas y es lo que llamamos aquí en el norte una gordita. Sí, aquí le llamamos gordita y justamente es así empieza, ¿no? Como una isla totalmente, un círculo perfecto. Y ya desde ahí te está dando, o sea, no hay una isla que sea un círculo perfecto, pero además, ¿qué es lo que significaría el círculo, no? Sería entonces el control, o sea, esto que hagas lo que hagas, no vas a poder salir, es repetitivo, o sea, te mueves, pero terminas justamente donde iniciaste. Y es lo que nos está manejando a partir de ahí, esto que llamamos en esta obra, que es magnífica, Maten a León. Entonces, no sé si voy bien, si hay algo que te deba profundizar, ustedes me Se me hizo muy impresionante eso, porque cuando uno se aproxima hacia la obra de por qué una isla totalmente redonda, por qué arepa, ¿no? Y el contexto yo no lo sabía, Bueno, esa forma de interpretar eso, de que es un círculo portal y tal. Sí. Yo no lo sabía. Y uno tiende a lo mejor a centrarse un poco más en esto de Ibargüengoitia como transgresor o como irónico, sarcástico, pero hasta él mismo decía, pues no, o sea, yo no soy así, yo soy un escritor formal. De lo que vivo y de lo que veo y ahora sí de lo que siento. Y pues claro que nos deja mucho de interpretaciones y sabemos que para nuestro público, ¿qué podemos decirle? Bueno, ¿de qué trata esto? Inicia con la muerte justamente de un candidato presidencial de la isla. Eso no suena mucho, ¿no? Sí, o sea, para empezar, entra de lleno a cualquier momento histórico, en el momento que usted la quiera leer, siempre vamos a tener alguien que quiere estar en el poder y alguien que no quiere que llegues. Y no, uno pensaría que hay bandos de buenos y malos. Y lo que nos muestra Ibargüengoitia es de que simplemente hay personas, ¿sí? Ni todos son buenos, ni todos son malos. Sí, definitivamente. Y vemos entonces, depende del ángulo de quien lo esté diciendo, pues unos son los buenos, otros son los malos, como nos vayamos a identificar. Pero es una lucha de poder por seguir en una presidencia. Sí. Sí, como tal. Y aún querías... Bueno, a ver, principalmente pues para nuestra audiencia, ¿no? Que no conoce esta obra, Berta mencionó, sí, el libro definitivamente empieza cuando pescan el cuerpo. La pesca. Justamente el primer capítulo, la pesca. Sí. Pescan el cuerpo de este candidato. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que sigue en la historia? Tenemos entonces en la pesca, y es muy significativo porque hay que entender que Ibargüengoitia no es superfluo en las expresiones, cada palabra, cada
ahora sí que oración está muy selecta para expresar lo que tiene la pesca. ¿A quién pescan? Al fallecido doctor Saldaña. ¿Quién es el doctor Saldaña? Bueno, pues uno que representaba a los moderados, a los moderados y otros a los conservadores. Eran los dos primeros, los partidos más importantes. Uno que representa a la clase, a la prole, porque desde el principio nos describe cómo es Arepa y nos dice, si me permiten, que tiene la forma de un círculo perfecto de 35 kilómetros de diámetro, 250,000 habitantes, exporta caña, tabaco y piña madura. Su capital es Puerto Alegre, en donde vive la mitad de la población. Después de luchar heroicamente por la independencia durante 88 años, Arepa la obtuvo en 1989, cuando los españoles se rindieron por causas ajenas a su voluntad. En la actualidad nos está diciendo que es 1926, Arepa es la República Constitucional, su presidente, el mariscal de campo, don Manuel Belauzarán, el héroe niño de las guerras de independencia y último sobreviviente renombrado de las mismas. Llega a término feliz de su cuarto periodo en el poder, máximo que le permite la ley. A partir de ahí, bueno, pues empezamos a que convergen muchas cosas. Decimos, históricamente, porque también hay que ir planteando, ¿qué pasa en 1898? Bueno, sabemos que hay una guerra de independencia y se da justamente en Cuba. Y uno pensaría, por ese referente estamos hablando de Cuba. Y luego hay otros elementos que empezamos a moverlos ya de ubicación. O sea, lo que tiene es que son muchas pistas porque es representativo en una cosmovisión y una visión histórica diferida y confusa que nos está hablando de quién es de nosotros mismos. Entonces, volviendo al primer capítulo, la pesca, que representa entonces al doctor Saldaña, que es encontrado muerto. Luego, después de la algarabía justamente de encontrar al difunto doctor, en Palacio de Gobierno hay un dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos creen y aseguran que fue justamente el presidente quien lo mandó matar. Es histórico y volvemos al referente, que no se nos olvide que esta obra está publicada en 1969. No es ningún referente con los hechos de 1994 en México, no tiene nada que ver. Esto tampoco está vaticinando que eso fuera a pasar. Simple y sencillamente está hablando de su tiempo y de lo que él conocía como contexto social en el cual se desenvolvía el autor. Y volvemos a la pesca. Entonces, nos ubicamos nuevamente en el Palacio de Gobierno y tenemos que el presidente dice, bueno, mira nada más, justamente haciendo candidato, haciendo proselitismo, haciendo campaña, y justamente, ¿sí?, ¿qué tenía que hacer? En el prostíbulo. ¿Por qué? Porque dicen entonces que hay que buscar, ¿sí?, si al hombre lo encuentra en el mar, obviamente que lo más lógico es que ir a buscar el prostíbulo, porque ahí es donde se puede encontrar señales, indicios, pistas que nos puedan decir quién mató al doctor. Y efectivamente se va todo el montaje a buscar las pruebas pertinentes y las encuentran en el prostíbulo, ¿sí? Justamente es la forma irónica, o sea, que lo encuentras en la mar, sí, pero hay que buscar el prostíbulo porque es lo más lógico, esa lógica. ¿Qué ocurre después de esto? Atrapan, dice por ahí que los policías metieron mano a la quincena de las señoras que trabajaban ahí y que algunos agarraron un dinero y uno que otro pues hasta gonorrea. Esto es la forma del lenguaje, cómo lo está manejando, cómo lo está llevando. Justamente es muy rítmico, no es cansado, ¿sí? Cualquier persona puede entender lo que se está diciendo, no es rebuscado, ¿sí? No utiliza cultismos, pero sí era una persona muy preparada en el lenguaje, porque es muy complicado estructurar cualquier oración, cualquier párrafo con la calidad que lo hace Ibargüengoitia. Y si vamos y seguimos con la trama de esta novela, que también hay que considerar que la pueden algunos ver, que es adaptación también al cine. Lo que hacemos como recomendación nosotros para la gente que le gusta leer, pues obviamente primero lea el libro, porque luego hay diferencias y se siente uno defraudado después de primero ver la película y luego leer el libro. Pero bueno, esto como paréntesis, pero es libre de cada quien de hacer lo que guste. Y es lo que nos va manejando. Vámonos al principio, nos maneja que es el cuarto periodo que tiene el presidente, por lo tanto hay que poner el compadre. Eso tampoco se usa en ningún país.
¿sí? De apoyar al candidato compadre. Ah, caray, me está sonando algo. Sí, está al compadre, al pariente, a alguien que tengamos por ahí que pueda ser manipulable. ¿Por qué? Porque eso no pasa. Diciendo, no, es que en Europa no pasa. No, también pasa. Sí. Sí, en cualquier parte del mundo, cualquier parte, entonces pueden tomar ustedes como referencia y análisis y un análisis, y además de analizar y reestructurar y nuevamente actualizar el discurso, cualquier situación histórica de cualquier país nos da. ¿Sí? No hay buenos ni malos, simplemente personas, insistimos en esto. Entonces, otro proceso es lo que nos lleva a cómo deshacernos de este presidente espurio para algunos, en este caso la sociedad rica que representa Arepa, y cómo hacerle para que gane las elecciones. Si ya el que teníamos ganado era con el doctor Saldaña y el doctor Saldaña se encuentra muerto. Hay elementos que podemos retomar y ahorita si quieren profundizamos, como por ejemplo traer a una persona externa que aún siendo nacional salió cuando chico, pequeño, joven al extranjero y se ha formado en el extranjero y hay que traerlo. Tampoco eso representa a México. ¿Por qué? Porque si queremos actualizar el discurso y ubicar así decimos, bueno, ¿cuántos presidentes se han instruido en el extranjero de México? Incluso en América Latina. Porque muchos presumen, estamos estudiando en Harvard y hemos estudiado en tales universidades y luego ya mejor me callo porque yo ahora que recuerdo también tengo un título de una universidad del extranjero. Entonces, hasta ahí la dejamos con respecto a los títulos. Pues sí. No vaya a ser que después me quiera candidatar yo para algo. Pero bueno, por ejemplo, sabemos que, o sea, precisamente no, la isla se llama Arepa, no se llama Sí. ni México, no se llama ni Cuba. Pero también como para, en una manera de plan de lectura, cada vez que vaya sucediendo uno de estos acontecimientos, ¿usted qué cree que tendríamos que compararlos, por ejemplo, con algún país de América Latina? O decir, esto es como lo que pasó aquí o acá. Son eventos efectivamente que pueden ser tomados, digo, así como tomar representar a esta América o a este mundo con acontecimientos diferentes. Y justamente la ponencia que fui a dar en aquel entonces Santiago de Chile trataba de eso, actualizar el discurso y sacar, en una de las secciones era sacar los elementos que fueran representando a cada uno. Se le decía, bueno, la independencia, por ejemplo, 1898, perdón, ¿qué tiene que ver? ¿Qué acontecimientos había? Bueno, pues tenemos, les digo, la independencia de Cuba. Se dice 88 años. Hay países que estuvieron luchando porque se independizaban y luego tenían entre ellos golpes de Estado y podemos hablar de muchos de ellos y para la gente que le interese puede ir buscando incluso esos elementos o en otra ocasión podemos hacer así, explayarse cada uno de estos elementos. Y lo que, volviendo a la trama, pues bueno, un elemento llamativo, novedoso que no tiene la sociedad, que algunos llaman así como pueblo globero. Esa expresión en los pueblos, en las comunidades todavía existe. ¿Y qué hacen? Pues traer a nuestro candidato en avión, porque nunca ha llegado un avión. Entonces, esa es la novedad. Entonces, ¿qué no ha habido en el pueblo? No es como algunas cosas que se prometen en campaña, ¿no? Pues voy a poner un puente en el río, dicen por ahí el chiste local en los pueblos, ¿no? Oiga, señor, pero es que no tenemos río, pues también les haré un río y luego les pondremos puente. Entonces, eso es esa burla y ese, dirían ahora, guiño, pero no es un guiño, es una burla a las situaciones que se hacen para poder mantener. Luego tenemos también situaciones muy, muy específicas que se van dando, porque ese día que a quien traen justamente a Cusiriata, así lo manejamos, ¿sí? A este personaje, ¿qué ocurre? Pues es como el Día Nacional, se para todo para ir a recibir al candidato. ¿Qué pretende entonces el presidente? Pues, ¿cómo atraerlo? Bueno, usted que sabe de aviones, ¿qué le parece si armamos ahora sí formamos nuestra armada aérea, ¿no? Hablamos una secretaría, digámoslo ahora, para tener nuestra Secretaría de la Defensa Aérea, ¿no? Entonces le ofrece esto, pero claro, no, porque él representaba y sus principios era que no, porque representan los buenos, que luego ya vemos entonces más adelante que seguimos diciendo, no era bueno ni malo, simplemente una persona que necesita vivir. Y un elemento primordial, un personaje que es, y veo mucho el texto porque siempre me trae a la mente, sí, estoy viendo el mismo, es que es muy inspirador, no muevo la hoja, es muy inspirador. Lo que tiene es que estamos hablando de este personaje que sería el profesor, si se acuerdan del nombre.
Salvador. Eso ¿Se sí. acuerdan? Sí, ¿se acuerdan? Salvador Pereira. Sí. Sí. Justamente Salvador, porque otra cosa que tiene Ibargüengoitia es que es selecto, les decía, con cada palabra que tiene. El personaje está estructurado desde esto que llamamos, con un profundo sentido semiótico de cada uno. El nombre de cada de los personajes está súper bien equivocado. Y en este caso estamos hablando de Salvador Pereira, ¿sí? Para darle un cierre y cuando gusten podemos profundizar y hablar de más, porque esto es una fuente inagotable realmente, Ibargüengoitia. Sí. Pero con Salvador Pereira es un personaje que es el profesor del pueblo, quien educa a los niños ricos, a los jóvenes potentados que nos maneja aquí en la obra. ¿Qué pasa con este personaje? Pues representa a todo el profesorado básicamente. Me atrevo que del universo, porque bien no le iba, lo trataban muy mal porque además el joven tenía varios talentos, entre uno de ellos era tocar muy mal el violín, sí, porque es lo que maneja, tocar muy mal el violín, dar clases de dibujo, de por sí estaba muy mal, tocaba muy mal el violín, estaba en una orquesta propia del pueblo y las necesidades de lo que era el país que podía dar, pero además clases de dibujo. Para empezar, ya por ahí estamos muy mal, ¿sí? ¿De qué vive? ¿De qué vive Pues obviamente su sueldo de profesor en el colegio, pero de lo que le da, en este caso las obras, la señora, si se acuerdan, Ángela, justamente Ángela, la que protege, haciendo referencia justamente a esto, ¿no? Esta imagen de quien protege, quien provee. Y hay algo que ustedes se han de recordar cuando Ángela le promete unos zapatos. Y Ángela, ocurre algo ahí, se tiene que mover y él detrás de ella le dice qué número es el que calza a ella, ¿sí? Que es una imagen muy fuerte, con muy pocas palabras. Lo que volvemos a Ibargüengoitia es mostrarte esas escenas súper drásticas, lo más sentidas además, al igual cuando nos muestra cuando fallece y le dan entonces el despido fúnebre al doctor Saldaña y que todos salen a despedirlo y él se va a su casa y llega al mercado y justamente abre el portafolio y compra un pescado envuelto en papel y lo pone justamente en medio de sus partituras musicales. Ahora, lo que yo les diga a ustedes probablemente no sea muy atractivo, pero yo les recomiendo que lo lean, porque justamente lo que estriba el poder es leyendo a Ibargüengoitia, o sea, con pocas palabras muestra mucho el universo. Entonces, ustedes me dicen. Sí, definitivamente. Y también, bueno, algo que podemos así tocar rapidito, Sí. es por un lado, pues ya hablamos de lo que viene siendo la arepa y de este sentido, pues un tanto triste, de que no tienen escapatoria y que de algún modo es incluso un ciclo. Pero también por otro lado, algo que yo he encontrado en los textos de Ibargüengoitia que me encanta y que me llama mucho la atención es su humor. Y me encanta el humor de Ibargüengoitia. Si leen un libro de Ibargüengoitia, les podemos garantizar que se van a reír. Reír y entristecer a la vez. Sí, pueden llorar también. Entonces, les decía que la obra, acuérdense que es el atentado, ¿sí? La que les comentaba. O sea, es la de teatro, sí. Entonces, los invitamos, obviamente. Qué bueno que tienen ustedes este portal, que tienen esta ventana hacia el mundo, que hay gente que los puede ver lo que se hace, que son ustedes excelentes alumnos, que han sido muy prolijos en lo que hacen. Y pues bueno, eso quiere decir que lo que se hace en la Facultad de Filosofía y Letras se hace muy. Muchísimas gracias, chicos. Muchas por su gracias. invitación. Ustedes también. Sí. Y bueno, ya también para cerrar, quería preguntarle precisamente de otra vez la figura del escritor. Sí. ¿Cree que le falta ser más valorado a Ibargüengoitia? Lo que pasa es que los temas son muy escabrosos y luego en México obviamente no se coarta la libertad de expresión, eso no ocurre. Obviamente siempre podemos encontrar libros, sí. Ha habido situaciones históricas en México por alguna u otra razón, no nada más Ibargüengoitia, otros grandes escritores que no conocemos o que llegamos a nombrar, no podemos encontrar sus obras. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde están, dónde se quedaron, no hay editoriales que las produzcan, que las saquen a la venta, aun cuando las tengan en sus bodegas, no sabemos qué haya ocurrido, pero es un periodo muy oscuro en nuestra historia también. O sea, es ocultar algunas obras. ¿Por qué? Porque a lo que se le tiene miedo y lo único que tenemos propio son los pensamientos de nosotros. Entonces, cuando no saben lo que estás pensando es cuando se empiezan a mortificar.
O sea, empieza a ver, o sea, quiero saber qué pasa en tu cabeza. Y el leer, el ilustrarte, el cultivarte en el área que tú quieras, te hace pensar. Y eso puede ser peligroso para muchos. ¿Y qué tiene Ibargüengoitia? Pues que tiene entonces un lenguaje muy accesible, muy entendible, muy bien ejemplificado, y pues que puede hacer temblar no nada más al sistema mexicano, sino a muchísimos. Entonces, mucho tiempo sus obras nada más fueron en algunos talleres expuestos en algunas universidades. Entonces, sí está resurgiendo Ibargüengoitia y porque es magnífico. Sí. Sí, definitivamente. Bueno, es algo que habíamos comentado, ¿no? Que necesitamos más figuras así porque, pues, bueno, se dice que en estos tiempos a lo mejor la literatura es como el somnífero, ¿no? Y hemos visto que, pues, no es así. O sea, necesitamos más lecturas que sean así agradables, no tan cultas de leer. Tan densas, hay muchas. Tan densas. Sí. Y a que la vez que nos van a pensar, o sea, Sí. y Ibargüengoitia es uno de los ideales para eso. Para eso Sí. sí. Y los invitamos a leer. Siempre Sí. en la oportunidad que tengan, acérquense. Es algo que se va a disfrutar y nos va a reflexionar. Y a veces a lo mejor no tanto como quisiéramos, pero sí abre esa ventana y esa posibilidad. Así es. Sí, definitivamente. Y bueno, pues este ha sido el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuando gusten. Muchísimas gracias sobre todo este aporte. Esperamos también que les haya llamado la atención este escritor, esta obra, y que se animen a buscarla y a conocerla, porque de verdad es una obra maravillosa. Sí, bueno, y pues igual lo de siempre, ¿no? Síguenos en las redes de la facultad, ya tenemos algunas ideas ahí. Esperamos verlo de nuevo, profe, por acá. Esperemos que sí la publiquen el video y que la gente lo vea. Sí, Claro que No sé qué en las bodegas. Que no de se la quede en las librería. bodegas. Sí, Claro. de hecho. Y sí, también ahí estamos con las propuestas, igual ya saben, al correo. Sí, en correo pueden mandar si les gustaría participar en nuestro programa, si les gustaría aportar alguna cosa o incluso dar algún anuncio, aquí tienen su espacio, pueden escribirnos a nuestro correo y con mucho gusto nosotros estaremos atendiendo sus mensajes. Muchísimas Nos gracias. vemos a la próxima. Gracias, profe. Hasta Muchas luego. gracias. Buen día. El libro de arena.